Bienvenidos a una nueva historia en Audiomentores. Hoy nos adentramos en el mundo emocional y psicológico de Reconciliados de Emilia Pardo Bazán. En esta novela, la autora nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, los secretos no dichos y la reconciliación, tema tan profundo y universal. A lo largo de 12 capítulos, exploraremos las vidas de personajes atrapados entre el amor, la culpa y el deseo de redención. Prepárate para una narración llena de intensidad, emoción y sorpresas. Comencemos este viaje hacia los corazones de los protagonistas. Capítulo 1. En una ciudad pequeña y tranquila, donde las rutinas diarias parecían repetirse con el mismo ritmo monótono, Clara se encontraba atrapada en la repetición de un ciclo emocional del que no lograba escapar. La casa que compartía con Eugenio, su esposo, había dejado de ser un refugio para convertirse en un espacio vacío, donde los ecos de antiguas discusiones se mezclaban con el silencio pesado que los envolvía. La vida en común que alguna vez disfrutaron ahora parecía un recuerdo lejano, una memoria que se desvanecía poco a poco. Clara observaba desde la ventana del salón cómo la tarde se deslizaba hacia la noche, las sombras alargándose y el fresco aire de otoño trayendo consigo una sensación de cambio, aunque dentro de ella nada parecía haber cambiado. Sus pensamientos, siempre oscilando entre la nostalgia y la frustración, se dirigían, una vez más, a lo que había sido su matrimonio. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había ocurrido para que el amor que compartían se desvaneciera y dejara lugar al distanciamiento y al resentimiento? Eugenio, su esposo, se encontraba en su estudio, como siempre, sumido en sus pensamientos. El trabajo y la rutina se habían convertido en la excusa perfecta para evitar una conversación que ambos sabían que debían tener, pero que ninguno de los dos se atrevía a iniciar. La falta de comunicación se había instaurado como un muro invisible entre ellos, un muro que, con el tiempo, se había vuelto cada vez más difícil de derribar. Clara sabía que algo debía cambiar, pero no sabía por dónde comenzar. Había intentado hablar en varias ocasiones, pero cada intento había terminado en una discusión vacía, sin resolución alguna. Eugenio, por su parte, se mostraba distante, como si todo lo relacionado con ella y con su relación fuera algo secundario, algo que no merecía la pena discutir. Esa tarde, mientras las hojas caídas de los árboles danzaban al ritmo del viento, Clara se sintió invadida por una sensación de impotencia. Por un momento, se permitió pensar en lo que había sido su vida antes de llegar a este punto. Recordó aquellos primeros días de su matrimonio, cuando el amor parecía inquebrantable y cada gesto, cada palabra, era un reflejo de la conexión profunda que compartían. Recordó las risas, los momentos compartidos, la complicidad que sentían uno con el otro. Pero, al igual que el sol que se oculta en el horizonte, ese amor parecía haberse desvanecido sin que ninguno de los dos se diera cuenta. La distancia que los separaba ya no era solo física, sino emocional. El corazón de Clara se llenó de tristeza, y por un momento, se preguntó si aún había algo que salvar, algo que valiera la pena intentar. Al mirar la fotografía en la mesa del salón, una imagen de su boda, Clara sintió una punzada de nostalgia. ¿Por qué no podían recuperar algo de lo que habían perdido? Pero la respuesta se desvaneció tan rápido como llegó, dejándola aún más confundida. La idea de hacer frente a la realidad de su relación parecía aterradora, y el miedo al dolor que podría surgir al confrontar la verdad la paralizaba. Fue entonces cuando, en medio de la quietud de la casa, la figura de Eugenio apareció en el pasillo. Con pasos lentos, como si también sintiera el peso de la situación, se acercó a Clara, que seguía de pie junto a la ventana. Los dos se miraron, pero no hubo palabras. Ninguno de los dos sabía cómo iniciar la conversación que, de alguna manera, ambos sabían que debían tener. Eugenio, con una expresión cansada, rompió finalmente el silencio. «Clara, ¿qué nos está pasando?», preguntó, sin esperar una respuesta inmediata, pero con un tono que reflejaba la inquietud que había estado albergando durante meses. Clara lo miró por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Finalmente, se atrevió a hablar. «No lo sé, Eugenio. Pero tengo miedo de que ya no podamos encontrar lo que alguna vez tuvimos». La frase, tan simple pero tan cargada de significado, colgó en el aire. Eugenio la miró en silencio, como si las palabras de Clara le hubieran golpeado de lleno. Sin decir más, se giró y caminó hacia el salón, mientras Clara se quedaba allí, mirando el vacío que ambos habían creado a su alrededor. No sabían cómo, ni cuándo, pero algo dentro de ellos estaba comenzando a cambiar.
Clara sentía que tal vez ese fuera el momento de enfrentarse a lo que realmente les estaba ocurriendo, pero no sabía si tendría la fuerza para hacerlo. Ambos sabían que ya no podían seguir viviendo en la oscuridad de la indiferencia. Algo debía suceder, y la única forma de saber qué sería, era dar el primer paso, aunque fuera el más difícil. El capítulo termina con Clara observando una vez más la fotografía de su boda, y una sensación de resolución comienza a formarse en su interior. Había que luchar por lo que quedaba. Por más difícil que fuera, no podían rendirse sin haberlo intentado. Ahora del 2. ChatGPT dijo. Capítulo 2. La mañana siguiente llegó con la misma quietud de siempre. Clara despertó temprano, como acostumbraba, antes de que el sol se asomara por completo. La casa seguía en silencio, el tipo de silencio que se siente pesado, como si todo el aire estuviera cargado de palabras no pronunciadas. Eugenio ya había salido, como siempre, sin despedirse. El sonido de la puerta cerrándose de forma ligera pero firme resonó en el vacío de la casa. Este ritual diario, donde las despedidas no eran más que un gesto automático, se había vuelto un símbolo de lo que su relación había llegado a ser. Clara se sentó en la mesa del desayuno, sin mucha hambre, pero con la mente llena de pensamientos. Las palabras que Eugenio había dicho la noche anterior aún daban vueltas en su cabeza. ¿Qué nos está pasando? Esa pregunta parecía tan sencilla, pero en su simplicidad, era tan abrumadora. ¿Cómo podían contestarla si ni ellos mismos sabían cuál era la causa de su desdicha? Había tantas cosas que no se decían, tantas cosas que se ignoraban y se evitaban, que la respuesta no parecía clara. ¿Era el tiempo? ¿Era la rutina? ¿O acaso había algo más profundo, algo que no querían enfrentar por miedo a la verdad? La incertidumbre era insoportable. Clara sabía que necesitaba hacer algo, dar el primer paso, pero no tenía idea de cómo hacerlo sin que todo explotara. Con el paso de la mañana, Clara decidió hacer lo que no había hecho en mucho tiempo: salir a caminar. El aire fresco de la ciudad parecía abrazarla con suavidad, y las calles, aunque conocidas, se sentían extrañas en ese momento, como si estuviera mirando su vida desde afuera. En sus paseos solitarios, se encontraba con otras personas, algunas con expresiones de felicidad, otras con rostros preocupados. La vida seguía su curso para todos, pero para Clara, ese día, la vida se sentía detenida. Decidió ir a la plaza, el lugar donde había ido tantas veces en su juventud. En sus recuerdos, la plaza siempre había sido un lugar de encuentros, de charlas y risas, de momentos felices. Pero hoy, al sentarse en una banca, observó a las personas pasar y se dio cuenta de cuán ajena se sentía a todo. Todo el mundo tenía su propia vida, y Clara sentía que la suya había quedado estancada, en espera de algo que no terminaba de llegar. En un rincón de la plaza, vio a su amiga Marta, que, al verla, se acercó rápidamente con una sonrisa amable. «Clara, qué sorpresa verte por aquí. ¿Todo bien?», preguntó Marta, con esa calidez que siempre la había caracterizado. Clara forzó una sonrisa y asintió. «Sí, solo necesitaba un poco de aire. Sabes que me tienes a mí para lo que sea, ¿verdad?», dijo Marta, tomando asiento a su lado. «Hace tiempo que no hablas mucho, y te noto algo distante. ¿Hay algo que quieras contarme?». Clara sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. No sabía por qué, pero se sintió vulnerable al saber que alguien había notado su malestar. Durante un momento, se quedó en silencio, luchando contra la tentación de contarle todo a Marta, de desahogarse. Pero no quería cargar a su amiga con sus propios problemas. En su lugar, soltó una pequeña risa forzada. «No te preocupes, Marta. Solo son pensamientos que me rondan la cabeza». Marta no pareció convencida, pero decidió no insistir. En lugar de eso, empezó a hablar de su propia vida, de su trabajo, de su pareja. Clara la escuchaba, pero su mente seguía ocupada con sus propios pensamientos, que no dejaban de girar alrededor de Eugenio. La sensación de incomodidad crecía, y, a medida que la conversación avanzaba, Clara sentía que su amistad con Marta también comenzaba a alejarse, al igual que con Eugenio. Cuando la charla terminó, Marta se despidió con un abrazo, pero Clara no pudo evitar sentir que el encuentro había sido solo un recordatorio de la distancia que se había instalado entre ella y el resto del mundo. De regreso a casa, la idea de hablar con Eugenio no dejaba de rondar su mente. Necesitaba encontrar una manera de enfrentar la situación, de hablar con él de una vez por todas.
Pero cada vez que pensaba en la conversación, sentía un nudo en el estómago. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo empezar? La incertidumbre sobre el cómo y el qué estaba desbordando todo lo demás. Eugenio regresó más tarde, como siempre, sin hacer ruido. Clara estaba sentada en el salón, mirando el fuego apagado de la chimenea, cuando lo oyó entrar. El ambiente, como era de costumbre, se llenó de esa quietud incómoda. Ninguno de los dos sabía por dónde comenzar. Finalmente, Eugenio se acercó a ella y, sin más preámbulos, dijo: «Clara, sé que las cosas entre nosotros no van bien. He estado pensando mucho en eso. Quizás sea hora de hablar, de decir lo que realmente pensamos». Las palabras de Eugenio fueron como una invitación, pero también un desafío. Clara lo miró a los ojos y vio algo en su mirada que no había notado antes, un atisbo de vulnerabilidad. Quizás él también había estado esperando este momento, tan temido como esperado. «Sí, Eugenio. Creo que es hora de hablar», respondió Clara, sintiendo que, por fin, estaba lista para dar el primer paso hacia la verdad. Capítulo 3. La noche había caído con rapidez, envolviendo la casa en un manto de oscuridad. Clara se encontraba sentada en el salón, mirando las sombras proyectadas por la luz tenue de una lámpara. La conversación que había esperado durante tanto tiempo finalmente se iba a dar. Sin embargo, a medida que el momento se acercaba, el miedo y la duda se apoderaban de ella. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad de su relación? ¿Estaba Eugenio preparado también para escucharla? El sonido de los pasos de Eugenio acercándose al salón la sacó de sus pensamientos. Clara lo miró cuando entró, buscando en su rostro alguna pista sobre lo que él sentía, pero su expresión estaba tan cerrada como siempre. La distancia entre ellos parecía haberse hecho más palpable con el tiempo, y aunque ambos sabían que algo debía cambiar, ninguno de los dos sabía cómo empezar. Eugenio tomó asiento frente a ella, sus ojos fijados en el suelo. Clara se sintió incómoda, como si una gran brecha invisible estuviera separándolos, incluso en ese momento tan crucial. «Clara», dijo Eugenio, con voz baja, «sé que hemos estado evitando hablar de lo que está pasando entre nosotros, pero no podemos seguir así. Yo también siento que algo nos ha cambiado, que ya no somos los mismos. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos pasó?». Las palabras de Eugenio fueron como una invitación a hablar, pero también una acusación silenciosa. Clara se sintió vulnerable al escuchar que, al igual que ella, él había notado la distancia entre ellos, pero también había algo en su tono que hacía que se sintiera responsable de esa brecha. Un remordimiento profundo la invadió, pero también la necesidad de ser sincera, de expresar lo que sentía sin filtros. «No sé, Eugenio», respondió Clara, respirando hondo para reunir fuerzas. «A veces siento que hemos estado caminando en direcciones opuestas, sin darnos cuenta. Yo ya no sé qué pensar. Hemos dejado que el tiempo pase sin hacer nada, sin hablar realmente de lo que nos pasa. Creo que ambos estamos tan ocupados con nuestras propias vidas, que hemos olvidado lo que nos unió». Eugenio levantó la mirada y, por un momento, Clara vio un destello de dolor en sus ojos. Por primera vez, parecía completamente vulnerable, como si la coraza que siempre había mostrado se hubiera roto. «Yo también siento que te he fallado, Clara. Lo sé. He sido egoísta, me he sumido en mis propios problemas, y he dejado que tú te enfrentes a todo esto sola. Y ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo mucho que te he dejado de lado. No sé si hay algo que pueda hacer para arreglarlo». Clara sintió una mezcla de alivio y frustración. Las palabras de Eugenio eran un reconocimiento de lo que ella había sentido durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo, las palabras no podían borrar todo el daño que ya se había hecho. La herida emocional seguía ahí, sin sanar. «Lo que me duele, Eugenio», dijo Clara, con la voz temblorosa, «es que, a veces, siento que estamos más preocupados por no enfrentarnos a los problemas que por solucionarlos. Nos hemos ido apartando poco a poco, sin darnos cuenta de lo que hemos perdido. Yo no quiero seguir así, no quiero vivir en una casa llena de silencio y reproches». Eugenio la miró con una expresión seria, casi triste. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos sabía qué hacer a continuación, pero el simple hecho de estar hablando, de estar compartiendo sus sentimientos tan abiertamente, ya era un paso adelante. «Yo tampoco quiero eso, Clara», dijo Eugenio finalmente. «Pero no sé por dónde empezar. Quizá no pueda cambiar todo lo que he hecho,
pero quiero intentarlo. Si hay alguna posibilidad de que podamos recuperarnos, quiero luchar por ella. No sé si eso significa perdonarme, o si significa empezar de cero. Pero lo que sí sé es que no quiero que siga sufriendo en silencio. Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Era como si, al fin, Eugenio hubiera dejado de lado sus propias defensas y estuviera dispuesto a enfrentar la verdad junto a ella. La conversación no resolvía todos los problemas, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que había una oportunidad, por pequeña que fuera, de reconstruir algo que ambos habían perdido. No sé si podemos empezar de cero, Eugenio, dijo Clara con un suspiro, mirando al frente. Pero creo que lo que necesitamos es ser honestos, sin guardarnos nada, sin tener miedo de lo que pueda pasar. Si estamos dispuestos a intentarlo, entonces debemos ser valientes y enfrentarnos a lo que hemos ignorado durante tanto tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una nueva tensión, una tensión que hablaba de una oportunidad que aún estaba por venir. Clara y Eugenio sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también sabían que al menos, por primera vez, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Al final de la conversación, Eugenio se acercó lentamente a Clara, y sin decir una palabra más, tomó su mano. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Clara, sorprendida, sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su corazón. Quizá aún quedaba algo por salvar. Capítulo 4. El día siguiente llegó con una calma inusitada, como si la noche anterior hubiera marcado un antes y un después en la vida de Clara y Eugenio. Aunque la conversación entre ambos no había resuelto todos los problemas, algo había cambiado en el aire de la casa. Había un atisbo de esperanza, aunque aún cargado de incertidumbre. Clara despertó temprano, como siempre, y se sentó al borde de la cama, mirando el sol que comenzaba a asomarse tímidamente por la ventana. El día parecía prometedor, pero ella sabía que las promesas de cambio no se cumplían sin esfuerzo. Aún quedaba mucho por hacer. Eugenio, por su parte, había salido temprano al trabajo, pero sus palabras de la noche anterior resonaban en su mente. Quiero luchar por nosotros, quiero intentar salvar lo que tenemos. Clara se levantó de la cama y caminó hacia el salón, donde encontró la carta que Eugenio había dejado sobre la mesa la mañana anterior. Era una carta breve, pero cargada de significado. Te quiero, Clara. Quiero cambiar. Quiero que volvamos a ser los de antes. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que las cosas mejoren. Un nudo se formó en su garganta al leer esas palabras. ¿Podría realmente creer en sus promesas? ¿Sería suficiente con palabras, o necesitarían algo más profundo para sanar lo que se había quebrado? Durante el desayuno, la casa parecía más tranquila de lo habitual. Eugenio había preparado café, algo que no hacía desde hace tiempo. Clara, sin embargo, no podía dejar de preguntarse si todo esto era solo una ilusión, una esperanza vacía que terminaría desmoronándose, como tantas otras veces en el pasado. Mientras miraba la taza humeante en sus manos, pensó en cómo todo había cambiado sin que ellos lo notaran, como de a poco, las pequeñas grietas se habían convertido en fisuras profundas, casi irreparables. Eugenio llegó más tarde, y cuando entró, Clara lo observó con atención. Su rostro mostraba una mezcla de fatiga y determinación. La vida seguía, y aunque las cosas no parecían haber cambiado de manera drástica, la atmósfera en la casa ya no era la misma. Había algo diferente en su manera de mirarse, en la forma en que se dirigían la palabra. Clara, dijo Eugenio, mientras se acercaba lentamente a ella. Hoy he estado pensando mucho en lo que hablamos anoche. Quiero que las cosas cambien, quiero que tengamos una nueva oportunidad. Pero también sé que no será fácil. Estoy dispuesto a poner todo de mi parte, a escuchar, a ser paciente, a hacer lo que sea necesario. Pero necesito que tú también lo hagas. Clara se quedó en silencio por un momento. Esas palabras le llegaron profundamente, aunque aún había una pequeña vocecita en su interior que dudaba. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si todo esto no cambia lo que hemos perdido? Yo también quiero intentarlo, Eugenio, respondió Clara finalmente, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Pero necesito saber que, realmente, lo quieres. No podemos seguir viviendo con dudas, con miedo. Necesitamos ser honestos, no solo el uno con el otro, sino con nosotros mismos. Eugenio asintió, y por primera vez en mucho tiempo,
se acercó a ella de una forma diferente. No era un acercamiento cargado de tensiones no resueltas, ni de reproches callados. Era un intento genuino, un gesto de comprensión mutua. «Te lo prometo, Clara», dijo Eugenio, tocando suavemente su mano. «Estoy dispuesto a cambiar. No quiero perderte. Si tenemos que empezar de nuevo, lo haremos». Clara lo miró a los ojos, y por un momento, todo lo demás desapareció. El miedo, las dudas, la tristeza, se desvanecieron temporalmente. Era como si, en ese instante, ambos pudieran ver algo que se había ocultado por mucho tiempo. Una chispa de lo que alguna vez tuvieron, algo que aún no estaba perdido. A pesar de que el proceso de reconciliación no sería fácil, Clara comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, las palabras de Eugenio eran sinceras. Quizás el amor que alguna vez compartieron no estaba tan lejos como pensaba. Pero también sabía que las promesas vacías no servirían de nada. El verdadero desafío sería demostrar que estaban dispuestos a hacer el esfuerzo, a luchar por lo que quedaba. Mientras Eugenio se retiraba a su estudio, Clara se quedó allí, pensando en lo que se había dicho y lo que aún no se había dicho. La incertidumbre seguía presente, pero ahora, en lugar de hundirse en la desesperanza, Clara decidió que lucharía por lo que quedaba, con toda la valentía que le quedaba. La tarde avanzó sin más sorpresas. Clara se ocupó de las tareas del día, pero su mente seguía ocupada con los mismos pensamientos. La conversación de la mañana no había resuelto todo, pero había dado el primer paso en un proceso largo y lleno de incertidumbre. La reconciliación no llegaría de inmediato, pero, por primera vez, Clara sentía que había un camino por recorrer, una oportunidad para sanar lo que se había roto. El capítulo cerró con Clara mirando por la ventana, observando cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. La noche caía lentamente, y aunque su corazón aún estaba lleno de dudas, algo dentro de ella le decía que el primer paso ya se había dado. Quizás la luz del sol no estuviera al final del túnel, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que había una posibilidad real de encontrarlo. Capítulo 5. El sol se levantaba lentamente, tiñendo el cielo de un azul claro que parecía prometer un día lleno de calma. Sin embargo, dentro de la casa de Clara y Eugenio, la calma era solo superficial. A pesar de los intentos de reconciliación y de las palabras compartidas el día anterior, ambos sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La conversación no había sido suficiente para sanar las heridas, pero, por primera vez, había una sensación de apertura. Habían dado un paso, y eso era todo lo que podían hacer por ahora. Clara comenzó su día como siempre, aunque sus pensamientos seguían vueltas alrededor de lo ocurrido. ¿Sería este realmente el comienzo de una nueva etapa en su vida? ¿Podían las promesas de Eugenio convertirse en algo tangible, o solo se desvanecerían con el tiempo, como tantas otras? A pesar de la incertidumbre, Clara se obligó a no sucumbir al miedo. Esta vez, había algo distinto en su interior, una pequeña chispa de esperanza que no quería dejar morir tan fácilmente. La mañana transcurrió en un silencio pactado, uno cómodo pero tenso. Eugenio se levantó tarde, como había sucedido durante los últimos días. En sus ojos, Clara notó la misma fatiga que había visto en la noche anterior, pero también algo más, una determinación tranquila, como si él estuviera comprometido de verdad en resolver la situación. Eugenio, al ver que Clara estaba lista para salir, decidió hablar. «Clara, ayer dijiste algo que me quedó dando vueltas. Necesitamos ser honestos, no solo con el otro, sino con nosotros mismos. Tienes razón. Y si voy a ser honesto, debo admitir que no sé si todo esto pueda arreglarse de inmediato, pero estoy dispuesto a intentarlo. Lo que siento por ti no ha cambiado, no de la forma en que crees. A veces, la rutina, el desgaste de los días, me hicieron pensar que ya no había nada más que hacer. Pero ayer, cuando te vi, me di cuenta de que estaba equivocado. Quiero intentarlo, de verdad». Clara lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y duda. Eugenio había hablado con una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo. Y, por un momento, algo en su interior le hizo pensar que tal vez podía creer en él, que tal vez valía la pena seguir adelante. Pero había algo en su pecho que no se iba tan fácilmente. A pesar de las palabras de Eugenio, algo dentro de ella seguía dudando. «Te escucho, Eugenio», respondió Clara, su voz tranquila pero cargada de emoción, «pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Las palabras no sanan las heridas que hemos causado, no borran lo que ya se rompió.
Lo que quiero saber es si estás dispuesto a hacer lo necesario para sanar, para no dejar que esto se vuelva a romper. Porque yo no puedo seguir en esta incertidumbre. No quiero seguir perdiendo el tiempo. Eugenio la observó en silencio, como si estuviera buscando algo más en sus palabras. Sabía que no era suficiente decir que lo intentaría. Sabía que Clara necesitaba ver acciones, no solo promesas. Lo sé, Clara. Te lo prometo, voy a cambiar. Quizá no sea perfecto, y habrá momentos en que no sabré cómo hacerlo, pero estaré ahí. Intentaré cada día. ¿Eso es suficiente? Clara cerró los ojos por un momento. Las palabras de Eugenio resonaban en su mente, pero, al mismo tiempo, una pequeña parte de ella no quería dejarse llevar por la emoción del momento. Sabía que las promesas eran solo el comienzo, que el verdadero trabajo era mucho más grande que eso. La reconstrucción no se haría en un solo día, ni en una sola conversación. Requeriría paciencia, entendimiento y, sobre todo, compromiso. Eso es lo que necesito escuchar, dijo Clara, finalmente, abriendo los ojos para mirar a Eugenio. Pero también necesito que ambos estemos dispuestos a ver las cosas de frente, a no esconder nada. No podemos seguir viviendo en este vacío, ni seguir con este juego de esconder nuestras frustraciones. Ambos se quedaron en silencio, sin saber bien qué hacer a continuación. La tensión no desapareció, pero por primera vez, la sensación de que podrían trabajar en su relación no parecía tan lejana. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, al menos ahora tenían una dirección, y esa dirección era la de ser honestos, ser abiertos, y sobre todo, no dejar que las cosas siguieran como antes. Eugenio asintió lentamente, como si estuviera comprendiendo realmente lo que Clara necesitaba. Luego, se levantó y caminó hacia ella, sin prisa. En su rostro, Clara vio la mezcla de determinación y vulnerabilidad que no había notado en tanto tiempo. Eugenio no era perfecto, y Clara lo sabía. Pero tal vez, solo tal vez, eso era lo que necesitaban: reconocer sus imperfecciones, aceptarlas y trabajar con ellas. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, Clara, dijo Eugenio, tomando su mano suavemente. Pero no voy a prometer que será fácil. Lo que puedo prometer es que lo intentaré. Todos los días. Clara, con una sonrisa tímida, asintió. No era un sí rotundo, pero sí era un paso hacia adelante. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que había algo que valía la pena salvar, algo que podría crecer si ambos se lo permitían. En ese momento, Clara sintió que, aunque el futuro seguía incierto, había una chispa de posibilidad. Capítulo 6. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera la incertidumbre que aún envolvía a Clara y Eugenio. A pesar de la determinación con la que habían hablado el día anterior, el peso de lo no resuelto seguía colgando sobre ellos. Clara, sin embargo, decidió tomar un enfoque diferente. En lugar de esperar a que Eugenio diera el primer paso, ella misma se preparó para enfrentarse a lo que fuera necesario. No más evasivas ni silencios incómodos. Si querían cambiar, debía ser ahora, no en algún futuro incierto. Eugenio salió temprano, como era su costumbre últimamente. El ambiente en la casa se había vuelto diferente, pero no de la manera que Clara esperaba. La comunicación entre ellos había dado pequeños pasos, pero nada parecía poder borrar los años de distanciamiento, de malentendidos. Mientras desayunaba sola, Clara pensó en lo que debía hacer, en lo que necesitaba hacer para que las cosas realmente avanzaran. Sabía que seguir guardando las emociones no llevaría a ningún lado, y que el tiempo no podía seguir su curso sin una decisión definitiva de ambos. A la hora del almuerzo, Eugenio regresó, y Clara decidió que ya era hora de hablar sin rodeos. Eugenio, necesitamos hablar, dijo Clara mientras lo miraba a los ojos. Su voz sonaba firme, pero había una cierta fragilidad en ella que intentaba ocultar. Eugenio se quedó en silencio por un momento, observando su rostro. Algo en la determinación de Clara hizo que dejara a un lado las tensiones previas. Claro. Clara. Dime, ¿qué pasa? Clara respiró hondo antes de continuar. Sentía que cada palabra debía ser dicha con la mayor honestidad posible. Lo que pasa es que no sé si estoy haciendo lo correcto. Anoche me dijiste que ibas a cambiar, que íbamos a intentarlo. Pero hoy, cuando te vi entrar, me di cuenta de algo importante. No sé si lo nuestro puede funcionar si seguimos ignorando lo que realmente nos está pasando.
No quiero vivir una vida de promesas vacías ni de actos que no van más allá de las palabras. Necesito saber si estás dispuesto a luchar, pero no por lo que tú crees que es correcto, sino por lo que realmente necesitamos ambos. Eugenio la miró fijamente. Había algo en la intensidad de sus palabras que lo hizo parar a pensar, por primera vez en mucho tiempo, en lo que realmente estaba en juego. No se trataba solo de seguir adelante por inercia, de buscar una salida fácil. Se trataba de enfrentar las emociones que durante tanto tiempo habían estado sepultadas, las inseguridades, los temores. Y sobre todo, la desconfianza que se había ido acumulando. Tienes razón, respondió Eugenio, su voz baja. No podemos seguir engañándonos. Estoy dispuesto a cambiar, pero no solo para hacerte feliz. Estoy dispuesto a cambiar porque necesito saber si hay algo de lo que fuimos capaces de recuperar. No quiero seguir viviendo en este vacío, pero tampoco sé cómo salir de él. Lo que me has dicho hoy me hace darme cuenta de que todo lo que he estado haciendo hasta ahora no ha servido de nada. No sé si lo que queremos puede volver a ser lo que fue, pero quiero intentarlo. Y, si tú también estás dispuesta, voy a poner de mi parte para que no sea solo un intento vacío. Clara sintió una mezcla de alivio y temor. Las palabras de Eugenio eran las que ella necesitaba escuchar, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. No podía evitar preguntarse si él realmente comprendería lo que implicaba todo esto. A veces, las promesas son fáciles de hacer, pero difícilmente se cumplen si no hay una verdadera intención de cambiar. Yo también quiero intentarlo, Eugenio. Pero no quiero que todo vuelva a ser como antes. Lo que más me duele es que hemos vivido en una burbuja, creyendo que el amor era suficiente para superar todo. Y eso no es cierto. El amor requiere esfuerzo, honestidad y, sobre todo, tiempo. Quiero saber si estás dispuesto a darme tiempo, si no solo te conformas con mis palabras, sino que estás dispuesto a reconstruir lo que hemos perdido. Eugenio la miró en silencio por un momento, asimilando cada palabra. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero tampoco había duda en su interior de que lo intentaría. No por ella, sino por lo que ambos habían sido alguna vez. Te lo prometo, dijo Eugenio, casi con firmeza. Voy a hacerlo. No será fácil, pero si hay algo que de verdad quiero es vernos felices otra vez. Y eso solo se puede lograr si nos enfrentamos a lo que nos duele. Clara asintió, aunque en su corazón aún quedaba una chispa de incertidumbre. Era demasiado pronto para cantar victoria, y lo sabía. Las heridas no se curan de inmediato, y las promesas, por más sinceras que fueran, no siempre bastaban. Sin embargo, había algo diferente en la forma en que Eugenio hablaba ahora. Había una profundidad, una sinceridad que antes le faltaba. Entonces, hagámoslo, Eugenio. Empecemos de nuevo. Pero sin promesas vacías. Con acciones, con tiempo y con paciencia. El silencio que siguió fue más cómodo, más familiar. Aunque aún quedaba mucho por sanar, ese pequeño avance era un indicio de que el camino hacia la reconciliación ya había comenzado. A lo largo del día, Clara y Eugenio se acercaron de una manera diferente. Hablaron más, compartieron más, y, aunque las inseguridades seguían presentes, la barrera invisible que los separaba comenzaba a desmoronarse. La jornada pasó rápidamente, entre pequeños gestos y conversaciones que, aunque sencillas, tenían el poder de acercarlos más. La noche llegó, y mientras ambos se preparaban para dormir, Clara se quedó mirando al techo. No sabía si este era el comienzo de una nueva etapa, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No todo estaba resuelto, pero había un principio. Y ese principio, por más pequeño que fuera, era suficiente para seguir adelante. Capítulo 7. El sol brillaba con fuerza esa mañana, y la casa de Clara y Eugenio parecía respirar una nueva energía, aunque aún tímida, como un suspiro que recién comenzaba a tomar forma. A pesar de las promesas de cambio y los esfuerzos de reconciliación, había algo intangible en el aire, una tensión que persistía, aunque menos pesada que antes. La incertidumbre seguía siendo su compañera más fiel, pero, al mismo tiempo, había una frágil esperanza que comenzaba a arraigarse en sus corazones. Clara se levantó temprano, como siempre lo hacía, pero hoy algo era diferente. Sus pensamientos no giraban solo en torno a las tareas del día, sino que estaban más enfocados en cómo podrían reconstruir algo que parecía perdido para siempre. El amor entre ellos no se había ido, pero había sido empañado por el desdén,
la rutina y las palabras no dichas. Ella sabía que no bastaba con prometer un cambio. Tenían que hacer algo más profundo, algo que no dependiera solo de las palabras. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Eugenio, que volvía del trabajo temprano, como si de alguna forma quisiera hacer más por la relación de lo que había hecho en el pasado. Clara lo observó mientras él entraba en la casa. No lo miró con los mismos ojos de antes. Ya no. Había algo diferente, como si, en su silencio, ambos pudieran entender lo que había pasado entre ellos sin necesidad de hablarlo. «Buenos días», dijo Eugenio con una sonrisa, aunque en sus ojos se reflejaba una mezcla de duda y decisión. «Hoy me he adelantado un poco. Pensé que podríamos pasar algo de tiempo juntos antes de que el día se nos escapara». Clara le devolvió una sonrisa, pero más suave, más pensativa. «Eso suena bien», respondió ella, intentando transmitir una serenidad que aún no sentía completamente. La duda aún era palpable en su voz, pero la invitación estaba ahí. Había un esfuerzo por parte de los dos, aunque el camino seguía lleno de piedras pequeñas. Ambos se sentaron en el salón, con una taza de café frente a ellos. La conversación comenzó de manera sencilla, casi trivial, como si ambos intentaran encontrar un terreno común en el que sentirse cómodos. Hablaron del clima, de las noticias del día, pero sus palabras flotaban sobre una capa de sentimientos no expresados. Era inevitable. La relación entre ellos había sido algo más que rutinaria durante mucho tiempo, y ahora no podían simplemente recuperar el tiempo perdido como si nada hubiera sucedido. El trabajo que tenían por delante era mucho más profundo. «Clara, he estado pensando mucho», dijo Eugenio, interrumpiendo el silencio que había comenzado a pesar en la habitación. «He estado pensando en todo lo que hemos pasado, en lo que hemos perdido y en lo que aún nos queda por delante. No quiero que esto siga siendo un intento vacío, y sé que no podemos seguir así. Pero también sé que no va a ser fácil, no lo fue para mí. Pero quiero decirte algo, estoy comprometido con esto. Quiero intentarlo, y estoy dispuesto a poner todo de mi parte para que esto funcione. Sé que no basta con decirlo, pero estoy dispuesto a demostrarlo». Clara lo miró fijamente, como si cada palabra de Eugenio fuera un eco de algo que aún no comprendía completamente. Había una sinceridad en su voz, pero, al mismo tiempo, las dudas seguían nublando su juicio. ¿Cómo podía confiar en que todo esto no se desmoronaría nuevamente? ¿Cómo podía creer que, de verdad, Eugenio cambiaría cuando, a lo largo de los años, sus promesas siempre habían sido breves y vacías? «Te creo, Eugenio. Pero también tengo miedo», dijo Clara, su voz temblando ligeramente. «Tengo miedo de que todo esto sea solo una ilusión, de que nos estemos engañando. La verdad es que no sé si puedo seguir confiando sin ver que realmente estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. A veces, las palabras no son suficientes. Necesito ver acciones». Eugenio la miró con comprensión. Había escuchado ese temor en su voz, y sabía que las palabras no serían lo único que necesitaban. La reconstrucción de su relación pasaba, en gran parte, por sus propios actos y esfuerzos diarios. «Entiendo tu miedo, Clara. Yo también lo tengo. Pero lo que quiero es que veas que estoy dispuesto a hacer las cosas de otra manera. No quiero que sigas esperando lo mismo de mí. Quiero que veas un cambio real. No te prometo que será fácil, pero sí te prometo que no voy a rendirme. Cada día voy a demostrarte que esto tiene un sentido, que lo que estamos intentando es real». Clara suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. Estaba cansada de luchar, de esperar cambios que nunca llegaban, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que tal vez, solo tal vez, Eugenio podía ser el hombre que alguna vez fue. O quizás, más que eso, él podía convertirse en el hombre que necesitaba ser para que su relación tuviera alguna posibilidad. Ambos se quedaron en silencio por un largo rato. No había más palabras que pudieran aliviar el nudo que se había formado entre ellos, pero había una aceptación tácita de que no podían seguir caminando por separado. Necesitaban comenzar a sanar, a reconstruir todo lo que se había quebrado, pero eso solo lo lograrían juntos, con tiempo y esfuerzo. El resto del día pasó sin grandes emociones. La convivencia, aunque aún incómoda, comenzaba a encontrar un ritmo. Clara y Eugenio no tenían respuestas definitivas, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron comprometidos con algo más grande que ellos mismos, el futuro de su relación. Eugenio, esa noche,
la miró antes de dormir, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. A veces, las palabras ya no eran necesarias. Ambos sabían lo que necesitaban hacer, y aunque la incertidumbre seguía rondando, había algo más en el aire, un atisbo de confianza, de esperanza. Capítulo 8. El paso del tiempo no siempre trae consigo la claridad que uno espera, pero de alguna manera, lo que antes parecía insostenible ahora comenzaba a tomar una forma distinta. Clara y Eugenio no habían alcanzado una felicidad plena ni mucho menos, pero se habían empezado a transitar un camino en el que la honestidad, aunque dolorosa, les ofrecía la posibilidad de sanar lo que estaba roto entre ellos. Pasaron días en los que las palabras seguían escaseando. Había un mutismo que rondaba por la casa, pero era un silencio más apacible que antes, como si ambos, en su interior, hubieran llegado a un acuerdo tácito de no apresurarse, de no forzar un cambio que necesitaba tiempo. Eugenio, por su parte, había comenzado a ser más atento, más presente. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, hacía pequeñas tareas sin que Clara se lo pidiera, y aunque todavía era reservado con sus emociones, sus actos comenzaban a decir lo que sus palabras no podían. Había algo en su comportamiento que transmitía su deseo de enmendar el pasado, de corregir los errores que le habían costado la confianza de Clara. Sin embargo, ella aún no se sentía completamente segura. Las cicatrices del pasado no desaparecían con facilidad, y la desconfianza seguía siendo una sombra, aunque menos densa. Clara, por su parte, comenzó a abrirse un poco más, pero siempre con cautela. Le costaba confiar por completo, y aunque las palabras de Eugenio eran sinceras, el miedo seguía acompañándola. ¿Realmente había cambiado? ¿Podía arriesgarse a creer de nuevo? Una tarde, mientras Eugenio estaba fuera por un compromiso de trabajo, Clara decidió salir a caminar por el parque cercano a su casa. Sentía la necesidad de estar sola, de procesar sus pensamientos sin la constante presencia de Eugenio. El aire fresco y el movimiento de la naturaleza le ofrecían una paz momentánea que le permitía reflexionar sobre todo lo que había sucedido. A lo largo del camino, pensaba en todo lo que había vivido junto a Eugenio, las promesas rotas, los momentos felices que ahora parecían tan lejanos, y el profundo dolor que aún sentía por la distancia que se había instalado entre ellos. ¿Realmente podían volver a ser lo que fueron? ¿Podía perdonarlo por todo lo que había hecho? Mientras caminaba, algo en su interior comenzó a cambiar. No era un cambio radical, pero sí una pequeña chispa de entendimiento. Se dio cuenta de que la clave no era tanto el perdón, sino la aceptación. Aceptar que ambos habían cometido errores, que la relación había sido imperfecta, y que tal vez lo que necesitaban era precisamente aceptar esa imperfección. No todo tenía que ser perfecto para ser valioso. Y aunque la desconfianza seguía ahí, había una pequeña luz de esperanza que le decía que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un equilibrio. Cuando regresó a casa, Eugenio ya estaba allí, esperándola con una taza de té. Aunque no habló de inmediato, el gesto era claro. Había algo más profundo en su deseo de estar cerca de ella, algo que no se podía medir solo por palabras. ¿Cómo estuvo tu caminata?, preguntó Eugenio, con voz suave, mientras ella se acomodaba en el sofá. Clara lo miró, apreciando su esfuerzo por hacer que la conversación fuera fácil, sin presionar. Bien, me dio tiempo para pensar, respondió Clara, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba esconder lo que sentía. Hubo un largo silencio, pero esta vez no fue incómodo. Eugenio, sin embargo, se sintió impulsado a hablar. Algo en el aire parecía indicar que el momento de enfrentar algunas de las preguntas que ambos se habían estado evitando había llegado. Clara, no sé si lo que estoy haciendo es suficiente. No sé si mis gestos son lo que realmente necesitas, pero quiero que sepas que estoy tratando de hacer todo lo posible. No solo por ti, sino por mí también. No quiero que este proceso de sanar nos consuma, pero sé que también tenemos que hacerlo bien. Necesito que me digas lo que realmente piensas. Clara lo miró fijamente, midiendo sus palabras. No quería ser cruel, pero tampoco quería seguir evadiendo lo que sentía. Necesitaba ser honesta, porque ese era el único camino por el que podrían avanzar. Eugenio, lo que más me duele no es que no intentes. Lo que me duele es que sigo sin saber si puedo confiar completamente en ti. Sé que todo esto es un proceso, pero me da miedo que, después de tanto tiempo, mis emociones sigan estando en segundo plano. Quiero verte cambiar, quiero sentir que puedo volver a confiar, pero aún no sé si eso va a suceder.
Eugenio bajó la mirada, sabiendo que esas palabras no eran fáciles de escuchar. Pero también entendía que sin esa sinceridad, nada podría mejorar. Él no podía cambiar de un día para otro, y mucho menos podía esperar que Clara lo hiciera. Pero había algo en ella que, aunque herido, aún guardaba esperanza. Quizás solo necesitaba tiempo. Lo sé. Y te lo prometo, Clara, que cada día voy a demostrarte que lo que quiero es de verdad. Sé que mis palabras no valen nada si no las respaldo con mis actos. No te voy a pedir que confíes en mí de inmediato, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos. El silencio que siguió fue largo, pero ya no era tenso. Había una nueva comprensión en sus miradas, una que hablaba de la necesidad de sanar y reconstruir sin apresurarse. Era un proceso que llevaría tiempo, y aunque la incertidumbre seguía flotando en el aire, ambos sabían que lo que tenían, aunque imperfecto, valía la pena intentarlo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Clara se quedó mirando al techo. La conversación con Eugenio no había resuelto todas sus dudas, pero había algo en el ambiente que le decía que tal vez, solo tal vez, había comenzado a forjarse una nueva forma de entenderse, una forma más madura, más honesta, que les permitiría reconstruir lo que se había roto. Capítulo 9. El día había amanecido gris, como si el cielo reflejara el ánimo de Clara y Eugenio, que, aunque compartían el espacio, se encontraban más distantes de lo que ambos querían admitir. Las palabras seguían siendo pocas, y las emociones, como siempre, estaban contenidas. A pesar de los esfuerzos previos, algo parecía aún desajustado, como si no pudieran encontrar el ritmo adecuado para caminar juntos. Cada uno tenía la sensación de que lo que querían, lo que intentaban recuperar, seguía escapando, como agua entre los dedos. Clara pasó la mañana entre las tareas diarias de la casa, pero su mente estaba lejos. Sentía que su corazón no dejaba de preguntarse si todo esto realmente valía la pena. ¿Estaba buscando una reconciliación o solo la promesa de algo que nunca podría ser? Las dudas no la dejaban en paz. Eugenio, por otro lado, tenía la sensación de que, por más que se esforzara, Clara aún lo veía con los mismos ojos del pasado. Aunque sus actos le decían que estaba comprometido, las dudas en la mirada de Clara eran imposibles de ignorar. Sin embargo, había algo en su interior que lo mantenía firme en su propósito de reconstruir la relación. Tal vez era la esperanza o la determinación de que, después de todo lo vivido, valía la pena luchar por lo que aún quedaba. Fue a la hora de la comida cuando Eugenio, sin pensarlo mucho, rompió el silencio que había estado pesando sobre ellos. Clara, necesitamos hablar. De verdad. Su voz no era dura, sino más bien suave, como si temiera que sus palabras pudieran romper el frágil equilibrio que quedaba entre ellos. Clara levantó la mirada, desconcertada. Sabía que la conversación era inevitable, pero no podía evitar la sensación de que aún no estaba preparada para afrontar todo lo que Eugenio tenía que decir. ¿De qué se trata?, preguntó con una mezcla de curiosidad y cautela, mientras dejaba la cuchara a un lado. La tensión en su pecho comenzaba a elevarse, como siempre cuando los temas complicados salían a la superficie. Eugenio respiró hondo antes de continuar. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo, pero el primer paso era ser completamente honesto. Era el momento de hablar sin rodeos. Clara, he estado pensando mucho. Y sé que las cosas no han sido fáciles, que mis errores no se pueden borrar de la noche a la mañana, pero también sé que tú no eres la única que está sufriendo por todo esto. Yo también lo estoy haciendo. Y sé que, tal vez, nunca pueda reparar todo el daño que causé. Pero, quiero que sepas que estoy dispuesto a seguir adelante, a trabajar por nosotros, aunque me dé miedo que este intento no llegue a ningún lado. Clara no dijo nada. Solo lo miraba en silencio, procesando cada palabra, cada frase que Eugenio había dicho. De alguna manera, las palabras de él resonaban en su mente, pero seguían siendo insuficientes. Le dolía que, a pesar de todos los esfuerzos, no lograban llenar el vacío que había crecido entre ellos. No quiero que este dolor se quede entre nosotros, pero a veces siento que estoy luchando sola, dijo Clara, finalmente, con voz temblorosa. Yo también quiero que las cosas mejoren, pero no sé si quiero seguir repitiendo esta misma historia, Eugenio. Necesito algo más que promesas vacías. Necesito saber que de verdad estás dispuesto a cambiar. Pero, sobre todo, necesito sentir que puedo confiar en ti de nuevo. Eugenio la miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza.
Sabía lo que Clara necesitaba escuchar, pero también comprendía que las palabras no bastaban. Las palabras solo eran un punto de partida. Lo que realmente necesitaba hacer era cambiar, actuar, demostrarle con hechos que podía ser diferente. Clara, yo sé que te he fallado. Pero te prometo que estoy aquí para quedarme, para hacer que esto funcione. No quiero que sigas sintiendo que estás sola en esto. Estoy dispuesto a poner todo de mi parte para que las cosas cambien. Estoy comprometido con esto, y sé que no puedo hacerlo de forma superficial. Tengo que mostrarte que lo que digo es real. El silencio llenó el aire después de sus palabras. Clara lo observó, buscando señales de sinceridad, pero algo en ella seguía dudando. Había escuchado tantas promesas en el pasado, que se preguntaba si esta vez sería diferente. ¿Podía realmente confiar de nuevo? ¿Era posible sanar las heridas, o todo lo que quedaba era un intento fallido de recuperar algo que ya se había perdido? Al final, fue Clara quien rompió el silencio. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz débil pero decidida. ¿Realmente crees que todo esto puede cambiar? ¿Qué podemos volver a ser los mismos? Eugenio se acercó un poco más, pero sin presionar. Sabía que el tiempo era lo único que podía darles una respuesta. No podían forzar la reconciliación, no podían apresurar el proceso. Lo único que podían hacer era ser sinceros, estar dispuestos a intentarlo de nuevo. No lo sé, Clara. No te prometo que todo será perfecto. Pero sí te prometo que voy a intentarlo. Y lo voy a hacer con todo lo que tengo. Clara lo miró en silencio, y por un momento, algo en su interior pareció calmarse. Quizás no tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesta a seguir adelante, a ver cómo evolucionaban las cosas, a intentar nuevamente. El resto de la tarde pasó en un ambiente más tranquilo, pero con la certeza de que las cosas no serían fáciles. Sin embargo, al menos, por primera vez en mucho tiempo, Clara y Eugenio estaban dispuestos a luchar por lo que quedaba. Quizás no volverían a ser los mismos, pero tal vez, de alguna manera, eso no era lo más importante. Lo importante era que aún quedaba un camino por recorrer, y por primera vez, ambos se sentían dispuestos a recorrerlo juntos. Capítulo 10. El tiempo había pasado, y con él, el día a día se había ido infiltrando lentamente en la rutina de Clara y Eugenio. Aunque aún quedaban resquicios de incomodidad y dudas no resueltas, algo había cambiado en su relación. Ya no era solo la promesa vacía de una reconciliación, sino un intento palpable de sanar lo que se había roto, un esfuerzo por reconstruir una conexión que, aunque dañada, no estaba completamente perdida. Clara, que por mucho tiempo se había cerrado en sí misma, comenzó a ver a Eugenio con otros ojos. Aunque la desconfianza seguía siendo un fantasma que rondaba por su mente, sus actos comenzaban a hablar más que sus palabras. A veces, la forma en que la miraba, la manera en que la cuidaba sin pedir nada a cambio, era suficiente para que Clara se preguntara si había esperanza en todo esto. Eugenio también sentía que las cosas comenzaban a ser diferentes, aunque la incertidumbre seguía acechando sus pensamientos. A veces pensaba en cómo las palabras de Clara aún le dolían, cómo todavía se sentía como un extraño en su propia casa, como si la distancia emocional que existía entre ellos fuera algo irreversible. Sin embargo, a diferencia de antes, ya no se rendía. Sabía que todo lo que estaba haciendo, cada gesto y cada palabra, era parte de un proceso que los llevaría a algún lugar. No sabía a dónde, pero sí estaba dispuesto a seguir caminando junto a Clara, paso a paso. Aquella tarde, después de una semana ajetreada, ambos se encontraron en la misma sala, pero el ambiente era diferente. Aunque aún había una ligera tensión en el aire, había algo que se había suavizado. Los pequeños gestos de Eugenio, como dejarle el café listo por la mañana o hacer comentarios que revelaban que pensaba en ella, no pasaban desapercibidos. Clara, dijo Eugenio, interrumpiendo el murmullo de fondo que había estado envolviendo el espacio durante la tarde. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta por el parque? Hace buen tiempo y pensé que tal vez podríamos hablar un poco más, sin que todo se sienta tan tenso. Clara levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Eugenio solía ser una persona reservada, y aunque había cambiado en ciertos aspectos, su naturaleza aún lo llevaba a mantenerse más en silencio que en conversación. De alguna forma, esa invitación, tan simple, le pareció una de las más sinceras que había recibido en mucho tiempo. No estaba acostumbrada a que Eugenio se ofreciera para pasar tiempo juntos sin que fuera algo que él considerara necesario o importante.
Era un gesto pequeño, pero para Clara, tenía mucho peso. Está bien, respondió con una ligera sonrisa, algo que ya no era tan común en ella, pero que comenzaba a ser cada vez más natural. Sabía que no resolverían sus problemas de una tarde para otra, pero aceptar la invitación significaba dar un pequeño paso hacia la normalidad. Ambos se pusieron en marcha, caminando por el parque, rodeados del murmullo de las hojas moviéndose con la brisa suave del atardecer. Los árboles, cargados de hojas doradas por el otoño, creaban una atmósfera casi mágica, tan distinta a la que solían compartir durante los días más grises de la discordia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Eugenio, con tono serio pero preocupado, como si quisiera romper el silencio sin presionar demasiado. Clara lo miró de reojo antes de responder, sorprendida por la forma en que la pregunta había salido tan naturalmente de sus labios. No era la típica pregunta que Eugenio solía hacer, y eso la hizo detenerse un momento, reflexionando sobre lo que realmente sentía. No estoy segura, respondió finalmente. Siento que algo está cambiando, pero también me cuesta aceptar lo que viene. A veces tengo miedo de que todo esto sea solo un intento fallido. Eugenio la miró, con los ojos llenos de comprensión. Sabía que Clara no se abría fácilmente, pero las palabras que acababa de escuchar le daban una pequeña luz de esperanza. Había algo de vulnerabilidad en su tono, algo que indicaba que, a pesar de la desconfianza, todavía había una parte de ella dispuesta a creer. No te prometo que todo será perfecto, dijo Eugenio, mirando el camino por delante. Pero sí te prometo que estoy aquí, que no voy a rendirme. Si hay algo que puedo hacer, lo haré. No quiero perderte. Clara suspiró, sus pensamientos dándole vueltas a esas palabras. Sabía que no podía exigir que todo se resolviera de un día para otro, pero las palabras de Eugenio, simples y sinceras, calaban hondo en su corazón. Tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a ver una luz en medio de la oscuridad. La caminata continuó en silencio, pero ahora el aire que los rodeaba era diferente. Ya no había la sensación de evasión que antes marcaba cada uno de sus encuentros. Había algo en su interacción que comenzaba a sentirse más auténtico, más genuino. Al final de la caminata, llegaron a un banco en el centro del parque, donde se sentaron juntos. La conversación fluyó más fácil ahora, y, por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que estaba comenzando a ver a Eugenio no como un extraño, sino como alguien con quien podía compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos. Gracias por esta caminata, dijo Clara, mirando al horizonte mientras el sol se ocultaba. No sé qué depara el futuro, pero me hace sentir que tal vez estamos en el camino correcto. Eugenio asintió con una ligera sonrisa, consciente de que, aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo sentía que lo que realmente importaba era el presente, esos pequeños momentos que, aunque sencillos, podían hacer la diferencia. La noche comenzó a caer, y con ella, una sensación de calma se instaló entre ellos. Aunque no tenían todas las respuestas, ambos sabían que, poco a poco, estaban aprendiendo a reconstruir lo que se había roto, y que quizás, solo quizás, el amor podía renacer, a pesar de todo. Capítulo 11. El paso del tiempo, aunque lento, se había convertido en un aliado más de la pareja. Después de su paseo por el parque, Clara y Eugenio se encontraban en un proceso de transformación, aunque no sin obstáculos. La rutina diaria continuaba, pero algo había cambiado. Había algo más de comprensión en sus miradas, más de aceptación en sus gestos, pero todavía no era suficiente para borrar todas las heridas del pasado. Eugenio había entendido que la reconciliación no era solo un acto de promesas, sino una construcción lenta y meticulosa de confianza. Cada día que pasaba sin un mal gesto o una palabra hiriente era un pequeño triunfo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el peso de los años de distancia entre ellos seguía siendo una sombra al acecho. No podía evitar preguntarse si, aunque todo parecía avanzar en la dirección correcta, el pasado seguiría siendo una carga de la que nunca podrían librarse completamente. Por su parte, Clara, aunque más abierta que antes, aún llevaba consigo el peso del dolor y la incertidumbre. Había momentos en los que sentía que sus esfuerzos por reconstruir lo que una vez tuvieron no serían suficientes. A veces, la desconfianza parecía nublar sus pensamientos, y en esos momentos, se preguntaba si realmente podía permitirse confiar nuevamente, si el riesgo de entregarse de nuevo valía la pena. Aquel día, después de una mañana en la que las sombras de la duda parecían más grandes que nunca, Eugenio llegó a la casa con una idea en mente.
Había decidido que, tal vez, un gesto pequeño pero significativo podría abrir un nuevo capítulo en su intento por sanar su relación. No era algo grandioso, no un acto dramático, pero pensó que tal vez, solo tal vez, podía ayudarles a ver que aún quedaba algo de lo que habían perdido. Clara estaba en la cocina cuando Eugenio llegó con una pequeña caja entre las manos. Ella no lo vio entrar, pero al escuchar sus pasos, se giró para encontrarlo de pie, con una leve sonrisa que parecía nerviosa. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, con curiosidad y un toque de cautela en su voz. No estaba segura de lo que Eugenio podía estar tramando, pero por alguna razón, algo en su actitud la hacía sentir que no sería algo que la sorprendiera desagradablemente. Es solo un pequeño detalle, dijo Eugenio, acercándose lentamente. Quiero que sepas que no he dejado de pensar en ti, en nosotros. Sé que las cosas no son fáciles, que aún estamos lejos de lo que éramos, pero creo que merecemos un esfuerzo. Abrió la caja, y dentro había un pequeño libro de poesía, uno que Clara había mencionado en alguna ocasión que le gustaba mucho, pero que nunca había podido conseguir. Clara observó el libro, sin saber si debía sentirse sorprendida o conmovida. De alguna manera, ese pequeño gesto le pareció más sincero que 1000 palabras. Eugenio había estado atento a algo tan simple, pero significativo para ella. Ese libro, aunque no solucionaría todos sus problemas, le recordó que aún existían pequeños detalles que podían hacer la diferencia. Clara no pudo evitar sonreír, algo que ya no sucedía tan a menudo. Sus ojos brillaban ligeramente al ver el regalo. ¿Cómo lo conseguiste? Este libro es difícil de encontrar. Eugenio sonrió al ver la expresión en el rostro de Clara. Sabía que era un pequeño gesto, pero para él, lo importante era mostrarle que pensaba en ella, que su relación, aunque rota, seguía siendo importante para él. No fue fácil, respondió, mirando a Clara con una mezcla de ternura y algo de timidez. Pero creí que este pequeño detalle podía hacerte recordar que estoy aquí, que lo que sentimos, lo que intentamos recuperar, sigue siendo valioso para mí. Clara sostuvo el libro entre sus manos, mirando la portada con los ojos un poco vidriosos. No podía evitar sentirse conmovida, no tanto por el objeto en sí, sino por la intención detrás de él. Ese pequeño libro de poesía representaba algo mucho más grande. El deseo de Eugenio de sanar, de mostrarle que, aunque las palabras a veces no eran suficientes, los gestos podían hablar con mayor claridad. Gracias, dijo, con voz suave, mientras sentía como las emociones comenzaban a aflorar en su pecho. No era el fin de todo, no estaba segura de que la reconciliación estuviera completamente alcanzada, pero ese momento, ese gesto, marcaba un antes y un después en su proceso de sanación. Eugenio observó en silencio, sabiendo que aún quedaba mucho por recorrer, pero también con la sensación de que este pequeño gesto había abierto una puerta. Clara no solo había recibido un libro, sino que, de alguna manera, había recibido una muestra de que, aunque no podía prometerle un final feliz y definitivo, estaba dispuesto a continuar el viaje junto a ella. ¿Te gustaría leer un poema de este libro juntos?, preguntó Eugenio con una sonrisa más relajada, ya dejando atrás la ansiedad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Clara asintió, y ambos se sentaron en la sala, el libro entre ellos. No era una gran conversación, ni una declaración espectacular de amor, pero había algo en el simple acto de compartir esos versos que les hizo sentir más cerca, más unidos. Mientras Eugenio leía en voz alta, las palabras flotaban en el aire, un recordatorio de que, incluso en medio del dolor y la confusión, siempre quedaba algo de belleza por descubrir. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento, el presente parecía un poco más luminoso. Capítulo 12. El día comenzaba a desvanecerse lentamente, cubriendo el cielo de un suave tono anaranjado. La casa parecía en calma, pero dentro de ella, el corazón de Clara y Eugenio seguía latiendo al mismo ritmo, aunque a veces, ese ritmo parecía vacilar. Ambos habían recorrido un largo camino, pero aún había dudas que flotaban en el aire, como un eco lejano de lo que habían sido y de lo que aún podían ser. El libro de poesía que Eugenio le había regalado seguía en la mesa, abierto por la página que él había leído en voz alta durante la tarde. Clara lo había hojeado varias veces desde entonces, pero no se sentía lista para sumergirse en sus versos con la misma intensidad que antes. Algo en su interior aún resistía la completa entrega, como si la herida del pasado, aunque más pequeña, todavía le impidiera abrirse por completo. Sin embargo, las palabras de Eugenio, los pequeños detalles,
comenzaban a construir algo nuevo en su corazón, algo que ni ella misma podía explicar. A medida que la noche avanzaba, Clara decidió dar un paso que sentía que era necesario. Aunque el futuro seguía siendo incierto, algo dentro de ella le decía que no podía seguir con los brazos cruzados, esperando que las cosas se resolvieran solas. Si quería recuperar algo de lo que habían perdido, tendría que ser valiente y confrontar la realidad. Eugenio estaba en el salón, hojeando algunos papeles. Cuando Clara entró, él la miró, como si algo en su rostro le transmitiera una sensación distinta. Clara se acercó y, sin decir palabra, se sentó junto a él. No había necesidad de hablar demasiado, pues el silencio, en este momento, parecía más elocuente que cualquier otra cosa. Eugenio, dijo Clara finalmente, su voz temblorosa, pero decidida. He estado pensando mucho en todo esto, en nosotros. Sabes que no ha sido fácil para mí. El dolor del pasado aún me duele. Pero también sé que si quiero seguir adelante, debo intentarlo. No puedo seguir atrapada en lo que fue, en lo que no pudimos ser. Necesito saber si realmente existe una posibilidad de que todo esto sea diferente. Eugenio la miró con atención, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y gratitud. Sabía que Clara no había llegado a esa conclusión de manera fácil. Su vulnerabilidad, en ese momento, le pareció más sincera que nunca. Lo sé, Clara, respondió con voz suave. No te estoy pidiendo que olvides. No te estoy pidiendo que confíes ciegamente en mí de inmediato. Pero si tú estás dispuesta a intentarlo, yo también lo estoy. No tenemos todas las respuestas, pero creo que debemos seguir caminando juntos, sin importar cuán incierto sea el camino. Las palabras de Eugenio, aunque sencillas, contenían un peso enorme. Clara pudo ver, en su mirada y en su actitud, la sinceridad que había estado buscando. Aunque no podría prometerle que todo se resolvería, lo que Eugenio le ofrecía era lo único que podía esperar, la disposición de intentar, de luchar por lo que quedaba. Se tomaron de las manos, sin decir nada más. El silencio entre ellos era ahora confortable, como si la complicidad y la aceptación se hubieran vuelto una parte integral de su relación. No necesitaban más palabras. El hecho de que estuvieran allí, en ese momento, dispuestos a seguir adelante, ya era un gran paso. Al día siguiente, Clara y Eugenio decidieron hacer un pequeño cambio en su rutina. Después de meses de evitar hablar sobre el futuro, decidieron compartir sus miedos, sus expectativas y sus deseos. Era una conversación difícil, una que los obligaba a mirar más allá de sus heridas, pero sabían que era el único camino posible para seguir adelante. Mientras paseaban por el jardín de la casa, Eugenio comenzó a hablar, esta vez con una franqueza que hacía mucho no mostraba. Clara, cuando te conocí, no sabía lo que significaría amarte. No sabía que el amor podía ser tan complicado, tan lleno de altos y bajos. Pero, ahora que hemos pasado por todo esto, creo que el amor también es una decisión. Y, aunque no tengo todas las respuestas, sé que quiero seguir tomando esa decisión cada día contigo. Clara lo miró, con el corazón acelerado. No necesitaba respuestas perfectas, ni promesas inquebrantables. Solo necesitaba saber que, juntos, podían seguir luchando por lo que habían perdido. Yo también quiero eso, Eugenio, respondió, con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Quizás no lo sepamos todo, pero estoy dispuesta a intentarlo. A caminar este camino, aunque aún sea incierto. A partir de ese día, Clara y Eugenio decidieron no vivir más en el pasado, ni en las sombras de lo que podrían haber sido. Sabían que el futuro era incierto, pero también entendían que la reconciliación no se construye de la noche a la mañana. Era una labor diaria, una que requería paciencia, pero también valentía. El sol comenzó a ponerse mientras caminaban juntos por el jardín. Aunque las cicatrices del pasado aún eran visibles, había algo en el aire que les decía que, tal vez, la reconciliación no era solo una esperanza lejana, sino una realidad alcanzable. El amor, después de todo, no era solo una promesa, era una decisión constante. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuevos relatos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias. Hasta la próxima.